El apóstol Juan, el discípulo amado, el último de los discípulos que estuvo vivo hasta cerca del año 100 después de Cristo. Él está enfrentando ahora una sociedad en la que muchos han comenzado a vertir ideas dentro del cristianismo que no son sacadas de la palabra de Dios, es decir, del Antiguo Testamento para ellos. Y él va a tener que lidiar con algunos problemas, especialmente problemas de creencias respecto a quién es Jesús. Esta identidad de Jesús va a ser impugnada, ya lo ha comenzado a hacer al principio del cristianismo por algunas corrientes gnósticas, pero ahora se ve que el ataque es mayor y él, que es el último testigo ocular que queda, va a dejar un testimonio en las cartas que escribió que nos permite a nosotros reconocer quién es Jesús y qué espera Jesús de nosotros. Hay grandes temas teológicos en sus cartas, por eso hoy vamos a extraer 7 lecciones de la primera carta del apóstol Juan. Y espero que al estudiar esta carta podamos ser bendecidos con el Espíritu Santo para discernir algunos elementos que son importantes para nuestra vida hoy. Porque la primera lección es la respuesta a una pregunta. ¿Cómo sabemos que andamos en la luz? En el capítulo 1, en los versículos 7 y luego otro versículo vamos a leer, pero en el versículo 7 dice así la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ahora en el capítulo 2, verso 9, dice así. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Y creo que con estos dos versículos queda claro qué significa andar en la luz. Pero este tema es relevante por el contexto histórico, además. Tiene una gran lección práctica para nosotros, pero primero quiero que veamos el contexto histórico. Los gnósticos creían que el conocimiento les daba luz, les daba la iluminación necesaria para experimentar un nuevo estado de cosas, si lo puedo decir de esta manera. Y pensando en esto, muchos creían que si accedías a cierto conocimiento esotérico, entonces ibas a estar más iluminado que los demás. Pero Juan dice, no, la verdadera luz, saber que andamos en la verdadera luz significa que podemos amar a nuestros hermanos, que andamos en comunión con nuestros hermanos, porque el que dice que está en la luz, es decir, el que se cree iluminado, el que cree que ya sabe todo lo que tiene que saber, el que cree que conoce los misterios de las Escrituras, pero odia a su hermano, en realidad está en tinieblas. Y eso es un mensaje para nosotros. Aquí no se trata de saber de memoria la palabra de Dios, que hay que aprenderla, y es un gran ejercicio aprenderla de memoria. Pero ¿de qué me sirve aprenderme de memoria la Biblia si cuando tengo que lidiar con los problemas de caracteres míos y de otros, lo que hago es lastimar a otras personas? Piensa en eso. Dios no está interesado solamente en el intelecto. Por eso la gran ley de Dios está basada en el amor, porque a Dios le interesan las relaciones. Y si yo no puedo vivir en comunión con los hermanos y en realidad incluso llego a odiarlos porque tal vez piensan diferente de mí, entonces yo estoy en tinieblas. Esa es la verdad. Y Juan quiere que nosotros reflexionemos sobre esto. Ahora, la segunda lección que encuentro es que el gran ideal de Dios se alcanza por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es el gran ideal de Dios? El gran ideal de Dios es que no pequemos. ¿Por qué? Ya hablaremos un poco del pecado más adelante, pero a lo largo de la Biblia nos encontramos que el pecado es un problema terrible. Cuando entró en el Edén, introdujo la muerte, pero no solamente introdujo la muerte como un final, sino que en todo el proceso de la vida que tenemos en este planeta hay dolor y sufrimiento. Dios desea, Dios anhela que nosotros no pequemos, pero ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Podemos con nuestras propias fuerzas? ¿Podemos nosotros mismos dejar de pecar? Mira lo que dice el capítulo 2 de esta carta de Juan. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis, porque este es el deseo de Dios. Este debería ser además nuestro deseo, no pecar. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Dios anhela que nosotros desarrollemos un carácter en el que podamos vivir sin pecado. ¿Qué significa el pecado? Lo hablaremos más adelante. Significa ir en contra de la voluntad de Dios. Lo digo aquí rápidamente. Y Dios desearía que no vivamos así. Pero Juan pone esta nota y dice, pero si alguno ha pecado, porque como diría el gran sabio Salomón, no hay hombre sobre esta tierra que no peque, tenemos un abogado. ¿Significa esto entonces que puedo vivir y pecar y simplemente no pasa nada? No, no quiere decir eso. Porque el ideal de Dios sigue siendo que no pequemos. Pero en este ideal, la única manera de alcanzarlo es con la ayuda de Dios. Cuando podemos ir al Señor Jesucristo y podemos decirle, Señor, aquí estoy, te he fallado de nuevo, y recibimos su perdón, inmediatamente deberíamos pensar en lo que costó ese perdón, que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso en mente, nuestra vida debería ser conmovida para no querer pecar, para vivir para Dios. Y en este proceso, que es el proceso de la santificación, Dios va a ir puliendo nuestro carácter. Por eso necesitamos reconocerlo a Él, reconocer que lo necesitamos por completo, solamente a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él puede cumplir el ideal de Dios en nuestras vidas. Ahora, la tercera lección que encuentro aquí en esta primera carta de Juan es que el secreto para permanecer es hacer la voluntad de Dios. Van a notar que hay muchas que se van relacionando, muchas lecciones, todas estas lecciones en realidad. Pero mira lo que dice el capítulo 2, verso 17 de esta carta. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Esa podría ser una gran pregunta, ¿verdad? Por eso ya vamos a llegar a la lección que tiene que ver con la ley de Dios y con el pecado para explicar un poquito más en profundidad. Pero hacer la voluntad de Dios es estar dispuesto a seguir lo que Él me pide. Y esto, dice Juan, es el secreto para permanecer. ¿Qué implicaciones tiene permanecer? Esto ya nos introduce el tema de la vida eterna, un tema que va a desarrollar Juan y hacia el final también nos dará el secreto de la vida eterna. Pero Juan dice, ¿quieres permanecer? Porque todos queremos dejar un legado, porque todos queremos vivir más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De hecho, le llamamos trascendencia a esto. Pues Juan dice, hay una forma segura. Haz la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a descubrir la voluntad de Dios? Lee su palabra con oración. Busca al Señor. Pídele que te guíe. Porque cuando con humildad de corazón vamos al Señor y le permitimos que Él nos guíe, todos vamos a converger en un solo camino. Aun cuando ahora hay miles de voces y muchos pretenden enseñarnos la verdad está en la palabra de Dios y podemos ir a ella. Y si con humildad la estudiamos y queremos hacer la voluntad de Dios, nos daremos cuenta que todos iremos convergiendo en un camino que estará señalado por el amor, por la comunión, porque lo que nos divide son nuestros prejuicios y nuestros preconceptos, pero el que anda en la luz vive en una atmósfera diferente. Por eso hace la voluntad de Dios y por eso busca la comunión. Ahora, la cuarta lección que extraigo de esta carta es que somos hijos de Dios porque Él nos amó. Y esto tiene que ver justamente con esto que venimos diciendo. Si Él es mi Padre, entonces voy a querer hacer su voluntad. No me voy a sentir obligado para hacer la voluntad de mi Padre, porque es mi Padre, sé que quiere lo mejor para mí y haré lo que a Él le agrada, porque ha demostrado que me ama más de lo que yo me puedo imaginar. Y esto lo deja claro
el capítulo 3, verso 1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Noten, es el amor del Padre el que ha hecho que seamos hijos. Y esto pone una nota importante en este punto, porque muchos han llegado a creer que son sus méritos los que le acercan al Padre para que puedan ser hijos. Muchos creen que pueden ganarse el respeto de Dios para ser hijos. Yo lo he dicho en algunas ocasiones cuando he predicado en diferentes congregaciones. Yo he dicho, muchos están queriendo convencer a Dios de que le pueden caer bien a Él, y Dios no necesita que lo convenzamos de eso. Dios ya nos ama, incluso antes que nosotros comencemos a hacer algo bueno en la vida. Dios ya nos ama. Por eso dio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se entregó a sí mismo en la persona de Jesucristo, para poder restaurarnos. Por eso es que Juan puede decir, ¿saben qué? Dios nos ama tanto que Él ha decidido llamarnos hijos de Él. Y esto es un privilegio maravilloso. Un privilegio de poder vivir en una estrecha relación con el Padre. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en estrecha comunión con el Padre? Si estamos en comunión unos con otros, porque también son nuestros hermanos. Claro, luego el apóstol deja clara una diferencia. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y aquí podríamos pensar, bueno, es que se refiere a la iglesia y a los paganos y a los mundanos. Y sí, claro que podemos extraer una aplicación en ese sentido. Pero noten que aquí el mundo es lo que ya dice el verso 17 que leímos, todo aquello que pasa, todo aquello pasajero. Las personas que se aferran a los deseos de este mundo naturalmente viven en esa atmósfera del mundo. Por eso no reconocen a Dios. Pero no es que ellos se conviertan en unos enemigos nuestros. No, simplemente están en otra atmósfera. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir en la atmósfera de la casa del Padre, para poder reconocer nuestra comunión como hijos de Él y poder vivir haciendo su voluntad. Todo como respuesta a su grande amor por nosotros. En la quinta lección podría decir lo siguiente: el pecado es infracción de la ley. Y eso lo dice textualmente el pasaje aquí en el capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Si la ley es un reflejo del carácter de Dios, y como Juan va a decir en el capítulo 4, verso 8, Dios es amor, entonces significa que el pecado es una violación a esa ley de amor. Por eso Juan primero comienza concentrándose en el hecho de que el que anda en la luz vive en armonía con los demás, busca la comunión, no puede albergar odio en su corazón. El que anda en la luz no vive deseando el mal para los demás, no va a condenar a los demás. No es eso lo que hace el que anda en la luz. Y Juan aquí está diciendo entonces que la ley, cuando se quebranta, es por un asunto de egoísmo en el corazón. Y eso es pecado. El pecado es violar la ley de Dios que protege la libertad y la comunión. ¿Por qué? Porque nos alzamos como el centro de todo. El que viola la ley lo hace porque cree que él mismo puede ser la ley sobre los demás. Y entonces esto es peligroso. Por eso Dios tuvo que dejar de manera tangible los 10 mandamientos, que son 10 promesas. Y si tú notas los 10 mandamientos, desde no tendrás dioses ajenos delante de mí hasta no codiciarás, los 10 mandamientos reflejan cómo se vive el amor de verdad. Por eso Jesús lo resumió, que no cambió la ley, sino que la resumió en 2 grandes principios. Ama a Dios y ama al prójimo. Relación vertical y horizontal basada en el amor, es decir, en la libertad. Y el mismo Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor.
Por eso me puedo sentir con libertad de interpretar ese texto como el que viola la ley, el que comete pecado, lo hace por egoísmo, porque la ley protege el amor, porque está fundada en el amor. Pero no estoy hablando aquí de amor romántico, no estoy hablando aquí de sentimentalismo, estoy hablando de una vida de servicio abnegada para los demás, que es la manera en que manifestamos que estamos en la luz. La sexta lección de esta carta para mí es la siguiente: podemos probar a los que se llaman profetas, o maestros, o pastores, o líderes, ponle el título que tú quieras. Pero ya en el tiempo de Juan, como dije en la introducción, se estaban metiendo falsos maestros, y esto no era nuevo. Al propio apóstol Pablo le tocó enfrentarlos. El apóstol Pedro, como vimos en sus cartas, en la segunda carta específicamente, también enfrentó falsos maestros. Ahora que quedaba Juan solo, como último discípulo vivo del Señor Jesucristo, muchos comenzaron a introducir falsas ideas, comenzando del gnosticismo, pero hubo otro montón de herejías que se comenzaron a meter dentro de la iglesia, y Juan escribe para proteger a aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y en el capítulo 4, verso 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nota lo que dice Juan: muchos falsos profetas. Hoy podríamos decir muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos líderes, etc. Porque esto siempre ha existido. No debería alarmarnos, no debería causarnos problema el que haya falsos maestros. Porque a veces nosotros ponemos nuestra vista en eso y decimos: pero miren, es que fulano de tal y mengano, y por eso yo no creo en el cristianismo. Claro, porque si te fijas en el malo, no te vas a dar cuenta de todo lo bueno que un cristiano puede hacer cuando vive conforme a lo que hemos estado diciendo en estas lecciones. Pero Juan dice: tienes derecho a probar. Y esto es importante, a poner a prueba los espíritus. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo los puedo poner a prueba? De este mismo texto lo vamos a inferir. Dice el verso 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué elemento hay aquí? Es el elemento doctrinal. Y Juan habla específicamente de la encarnación. Y él dice: aquellos que no reconocen la encarnación de Jesús, es decir, que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, esos están en tinieblas. Son los espíritus a los que no hay que oír, porque no nos van a conducir a la verdad. Es decir, la forma de probar los espíritus no es con sentimentalismo, no es ver si me emociona lo que dice o no, es ver si está en armonía con la doctrina de Dios. Ese es el punto. ¿Y cómo vamos a conocer la doctrina de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en lugar de repetir mi pastor dice, el líder de mi iglesia dice, nosotros podamos decir escrito está. Lo he leído en la Biblia. No quiere decir que nosotros tenemos todas las respuestas después de haber leído la Biblia una vez, 2 veces, 10 veces. No, pero estamos creciendo y ese es el punto importante aquí, que podamos crecer en nuestra comprensión de las Escrituras a fin de afirmar nuestra fe y tener discernimiento cuando vienen estos falsos maestros, porque vienen y vendrán todavía más e intentarán sacudir la fe de aquellos que quieren conocer a Dios. Algunos ya siguen falsas doctrinas y no se dan cuenta, pero pueden probar los espíritus y Dios les ayudará a discernir. Y esto me lleva a la última lección que encuentro aquí, de las muchas que tiene Primera de Juan. Y la última lección es: la vida eterna está únicamente en Jesús.
Mira lo que dice el capítulo 5, el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto está relacionado con todo lo que hemos dicho anteriormente. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para permanecer es vivir de acuerdo a la ley de Dios, que protege la comunión, que protege el amor verdadero, que no es sentimentalismo, el sentimentalismo que tan de moda está hoy en día. No. Y todo eso nos lleva a concentrarnos en la persona de Jesús, porque si hemos de tener vida eterna será por Cristo Jesús. Y solo con esto, ya la Biblia nos dice que esa idea griega que se introdujo gracias a algunos filósofos helenistas, judíos helenistas, dentro del judaísmo, y luego gracias a unos teólogos filósofos helenistas dentro del cristianismo, de que tenemos un alma inmortal, queda descartada. Esa idea no tiene sentido, porque si todos tuviéramos un alma inmortal, quiero decir, entonces no necesitaríamos a Jesús. Es solo en Jesús, solo porque únicamente Jesús puede darnos la vida, que tendremos el regalo de la vida eterna. Dicho de otra manera, todo aquel que quiere vivir para siempre, todo el que quiere permanecer para siempre, debe rendirle su vida a Jesús, porque Él es la vida, y quien lo tiene a Él, tiene la vida eterna. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Y cuando el mal sea destruido, y lo voy a decir con otra palabra, extinguido del universo, todo aquel que no tenga al Hijo de Dios también será extinguido del universo. Esto es lo que enseña la Biblia consistentemente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es algo que debemos tener en cuenta. Tal vez es algo que no estamos escuchando muy a menudo, porque incluso con la Biblia muchos han llegado a suponer que ella enseña sobre la inmortalidad del alma cuando no lo hace. Así que hay que tener mucho cuidado. Y con esto estoy queriendo decir para finalizar, si nosotros reconocemos que Jesús es todo lo que necesitamos y le entregamos nuestra vida a Él, entonces estamos seguros. Entonces desde hoy podemos comenzar a disfrutar de la vida eterna. Y aunque vayamos al descanso, ahí podemos escuchar las palabras de Jesús que dijo en el Evangelio de Juan: yo soy la resurrección y la vida. En Jesús volveremos a vivir. Por eso Pablo enseña sobre la resurrección. Y aquí Juan nos señala que el secreto de eso está en vivir en comunión con Jesús, en rendirle la vida a Él. Hay mucho más que Primera de Juan nos podría decir, porque si fuéramos texto por texto, aquí tendríamos grandes y valiosas lecciones, mucho más para reflexionar y meditar. Pero gracias por llegar hasta aquí. Mi deseo con este video es que tú puedas fortalecer tu comunión con Dios y recuerdes que aquel que anda en la luz vive para Jesús, hace la voluntad de Dios, no va a violar la ley de Dios, porque dice el mismo apóstol Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos, y lo va a demostrar con su trato a los demás. Un trato cortés, un trato amable, un trato que refleje el carácter de Dios. Que Dios te bendiga. Dale un buen like si te ha gustado este video, compártelo con todos tus amigos y coméntalo, que también nos permite llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.